Buenas tardes, mi nombre es Jesús Mendoza, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad hablaré de los prelaboratorios de las prácticas de medios de transmisión. Veamos. Profesora Marley Rodríguez, sección Saya A. Práctica número 1, funcionamiento del equipo de laboratorio. Aquí hablaremos acerca del umbral del concepto de los equipos que utilizaremos a lo largo de todas las prácticas. Generadores RF. Permite la realización de experiencias con antenas de la gama UHF, banda 4 y 5. Pueden utilizarse como emisor para la calibración y comprobación del funcionamiento de las bandas en un receptor. El medidor de campo FSM es utilizado en la electrónica para medir intensidad y otros parámetros de una señal de radiofrecuencia. En la televisión, por ejemplo, se usa para orientar la antena y obtener así una mejor señal. Puente reflectométrico. Es usado para obtener el coeficiente de reflexión de una señal. Posee 5 terminaciones, una de 50 ohmios, 2 de 75, una de 100 y una de cortocircuito. Línea ranurada, utilizada para el análisis de ondas estacionarias. Tienen el mismo funcionamiento de un cable coaxial. La diferencia es que con ellas se pueden realizar medidas de tensión y corriente en un determinado tramo. El balún es un dispositivo adaptador de impedancias que convierte las líneas de transmisión simétricas en asimétricas. Tenemos el balún 1 a 1 que tiene una entrada y una salida, es la solución utilizada por las antenas. Y el balún 1 a 4 tiene una entrada y 4 salidas. Los balones utilizados como adaptadores de impedancia son reversibles, es decir, 1 a 4 es lo mismo decir que 4 a 1. El multímetro es un aporte utilizado para medir tensión, corriente tanto alternas como continuas, resistencia, continuidad, capacitancia. Y también es usado para verificar el estado de transistores y diodos. Línea bifiliar son utilizadas como líneas de transmisión simétricas entre una antena y un emisor o el receptor. La línea balanceada, generalmente usada para transmitir una señal atenuando el ruido, y los dipolos, que son antenas con alimentación central usada para transmitir o recibir ondas de radiofrecuencia. Este tipo de antenas están más indicadas en lugares pequeños. Otro concepto que tenemos son la impedancia característica. Es la relación existente entre la diferencia de potencia aplicada y la corriente absorbida por la línea. La impedancia de carga es un componente que demanda corriente o potencia de un circuito eléctrico. Normalmente se encuentra en paralelo al terminal de salida del circuito. La relación de onda estacionaria se refiere a la relación que existe entre la cantidad de energía emitida por el equipo y la cantidad de energía reflejada de vuelta por el cable coaxial, la antena o el montaje. Las ondas directas y las reflejadas. Las directas son aquellas que transcurren de la antena del emisor a la antena del receptor sin tocar terreno ni la ionosfera. Las ondas reflejadas, por su parte, llegan al receptor después de reflejarse en la tierra o en el mar. Estas sufren mucha atenuación por parte de la propia naturaleza del ambiente y dependen mucho de ello. Coeficiente de reflexión relaciona la amplitud de la onda reflejada con la amplitud de la onda incidente. Generalmente se representa con la letra gamma en mayúscula. Aquí tenemos su fórmula. Y tenemos que ZI es la impedancia de carga al final de la línea y Z0 es la impedancia característica de la línea de transmisión. Práctica número 2, el puente reflectométrico. Es el encargado de hacer posible observar en pantalla de un analizador de espectro cómo se comporta una antena o un filtro de RF en toda la gama comprendida desde los 2 MHz hasta el 1 GHz. Su uso principalmente es indicar cuando un sistema se encuentra balanceado o no. También indica cuando la impedancia incógnita es mayor o menor que la impedancia de referencia. El generador RF, que ya vimos un breve concepto al principio, son instrumentos que producen señales semejantes a las del radio para verificar el equipo de transmisión y recepción de la comunicación. Se utilizan para probar, reparar o calibrar receptores de radio en equipos de comunicación y permiten trabajar con líneas de la gama UHF. Los efectos que producen las líneas sobre las señales que se transmiten a través de ellas. Los efectos que producen las líneas sobre las señales son atenuación de la misma a medida que se propaga a lo largo de la línea. Sufriría una modificación de fase y también podría generar ruido y pérdida de tensión. Los valores de atenuación que se presentan en los diferentes tipos de líneas de transmisión empleadas en las comunicaciones y en qué unidades se miden. Estos valores de atenuación indican la pérdida de potencia por unidad de la longitud. Suelen ser medidas en NP o en dB. El Neper se utiliza mayormente para expresar relaciones de voltaje e intensidades, mientras que el decibelio es más utilizado para expresar relaciones entre potencias. Investigar acerca del coeficiente de reflexión. Ya vimos algo recientemente. Tenemos que describir la amplitud de una onda reflejada con la onda incidente. Está estrictamente relacionado con el coeficiente de transmisión. El uso del osciloscopio en el análisis de señales. Este es un instrumento electrónico que sirve para análisis de forma de onda. Medir niveles de voltaje, intervalos de tiempo. Adicionalmente determina indirectamente la función de una señal y mide la fase entre dos señales y determina qué parte de la señal es ruido y cómo varía esta en el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un problema, un ejercicio acerca de un generador. Veamos, aquí tenemos nuestro generador. Veamos la solución del mismo.
Para una tensión máxima salida de un generador de 600 milivoltios, una ZN 75 ohmios, calcular el valor de BZN, BZX, BD, la relación estacionaria y la relación, la relación estacionaria. Tenemos tres condiciones. ¿Qué pasa cuando ZX es igual a ZN? Eso quiere decir que el circuito está equilibrado. Cuando ZX es igual a 0, tenemos un cortocircuito, y cuando ZX es infinito es un circuito abierto. Aquí en la solución del ejercicio tenemos en los recuadros las fórmulas que nos brinda la teoría. Entonces lo que hacemos es sustituir con los valores que tenemos en el enunciado. Nos dice que BZN es igual a E entre 2, es la salida del generador, es decir, 600 milivoltios entre 2 es igual a 300. Tenemos por acá. Entonces, en la fórmula de BZX tenemos que hacerlo dos veces, para un BZX1 y un BZX2. ¿Por qué? Porque tenemos dos valores de ZX, para 50 ohmios y 100 ohmios. Entonces, en la fórmula original de BZX, la desglosamos y decimos que BZX1 es igual a 600 milivoltios por multiplicado por el cociente que nos dé ZX sobre ZX más ZN. Esto nos da un valor de 342.85. Ok, tenemos que calcular BD, pero también hay que hacer un BD1 y un BD2. ¿Por qué? Por los mismos dos valores que tenemos acá de ZX. Dos fórmulas. La fórmula de BD dice que BD es igual a BZN menos BZX. Calculamos un primer BD1, que sería BZN, que es 300, menos 342, que fue el resultado que obtuvimos en la fórmula anterior. Ok, eso nos arroja un menos 42.85 milivoltios. Aplicamos exactamente lo mismo, pero ahora para un BZX2, con un valor de ZN ahora de 50 ohmios. Nuestro resultado sería 480 milivoltios. Luego tenemos un BD2 que calcularnos sería 300 menos 480, que lo acabamos de calcular, sería igual a menos 180. Luego para la relación estacionaria tenemos que Z va a ser igual ZX sobre ZN cuando ZX sea mayor que ZN, y ZN sobre ZX cuando ZX sea menor que ZN. Sustituimos con los valores que tenemos cuando cuando ZN valga 75 y cuando valga 50 ohmios, y lo sustituimos. Nos arroja un valor de 1.33 por acá y de 1.5. Luego lo que hacemos es sustituir en las fórmulas que nos brinda la teoría, tanto para el primer valor de la onda de la relación estacionaria, y para el segundo, dándonos como total un 0.14 y 0.2. Ok, seguimos por acá. Tenemos en la práctica 3 la línea ranurada. La línea ranurada es un tramo de línea coaxial con una ranura delgada recabada en el conductor exterior que se emplea para el análisis de ondas estacionarias, verificación de condición de adaptación o para la determinación de impedancias desconocidas. Las líneas ranuradas se utilizan para medir la relación de onda estacionaria. Las características que tiene: posee una impedancia de 75 ohmios, una longitud de 44 centímetros y contiene dos ondas para medir tensión y dos para medir corriente. Ok, hablaremos acerca de la longitud de onda. Es la distancia que recorre el pulso mientras una partícula del medio que recorre la onda realiza una oscilación completa. La longitud de onda es una distancia real recorrida por la onda. Su fórmula viene dada por, aquí tenemos que la relación de onda es igual a la longitud sobre la frecuencia. Con esto comprobamos que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Si aumenta uno, la otra disminuye. ¿Qué son los máximos y los mínimos y cómo parecen? Los máximos y los mínimos son los valores que pueden tomar tanto el voltaje como la corriente a través de la línea ranurada. Aparecen como consecuencia del cambio de impedancia o carga al final de la línea ranurada. Práctica número 4, transformación de impedancias. Okay, hablaremos nuevamente acerca de las líneas bifiliares. Es una línea de transmisión en la cual la distancia entre dos conductores paralelos es mantenida constante gracias a un material dieléctrico. La impedancia característica de una línea bifiliar depende exclusivamente del diamétro de los conductores y de la distancia entre ellos. Su fórmula viene dada por 276 logaritmo por D sobre R en ohmios. Hablaremos nuevamente acerca del balún, dispositivo conductor que convierte líneas de transmisión desequilibradas en líneas equilibradas. Se transmite la misma información por dos cables o par de cables al mismo tiempo y con polaridades opuestas. Hablaremos nuevamente acerca de la longitud de onda, la cual describe cuán larga es la onda. La distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos es lo que se conoce como longitud de onda. Se representa con la letra griega lambda y es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. Veamos en este ejercicio que tenemos acá nuestra impedancia característica. Tenemos esta fórmula y tenemos
dos problemas. O sea, cuando la distancia sea de 7 milímetros y el diámetro sea de 6 milímetros. Y cuando la distancia sea de 30 milímetros y el diámetro sea de 3. En la fórmula original lo que hacemos es sustituir. Para el caso de A nos da un valor de 101.39 y para el caso de B nos da un valor de 359.08. Será la solución de este ejercicio. Práctica número 5, patrón de radiación. Aquí hablaremos acerca de las antenas espirales, que son antenas que pueden formarse a través de 4 espirales convenientemente rotadas. Pertenecen a la familia de antenas independientes. Este tipo de antenas se basa en el principio de la escala electromagnética. Si las dimensiones de la antena se amplían en un factor de escala, el funcionamiento se mantiene si se escala también la magnitud de la onda en el mismo factor. Las antenas espirales se definen como antenas de gran ancho de banda. También tienen la propiedad de mantener su impedancia y sus características de radiación de manera independiente. Todas las antenas espirales tienen polarización circular. La impedancia de una antena espiral de 2 brazos es de 70 ohmios a 100 ohmios. El ancho de banda de esta relación 0.5 es base a vértice. El patrón de radiación es la representación gráfica de las características de radiación de una antena en función de la dirección, es decir, las coordenadas azimut y la elevación. El patrón de radiación es un gráfico o diagrama polar sobre el que se representa la fuerza de los campos electromagnéticos emitidos por una antena. Este patrón varía en función del modo de la antena. Las antenas direccionales representan un mayor alcance que las omnidireccionales. Investigar cómo ocurre la propagación de los campos electromagnéticos en el espacio. Un campo electromagnético variable en el tiempo puede ser propagado por el espacio libre a la velocidad de la luz. La onda electromagnética propagada está constituida por campos eléctricos y campos magnéticos. Describir el patrón de radiación de una antena espiral. El patrón de radiación de la antena espiral viene dado por su diagrama. Posee un lóbulo frontal y un lóbulo posterior, siendo el frontal mayor que el posterior. Además, pueden presentarse lóbulos laterales, los cuales también serán de menor tamaño que el frontal. En resumen, a través de ellos es donde se propaga la máxima potencia de energía. Dependiendo de la antena, se verá la dirección hacia donde se propaga. Como una conclusión general acerca de las 5 prácticas de laboratorio, tenemos que cuando hablamos de los medios de transmisión nos referimos a un sinfín de equipos eléctricos y electrónicos que contribuyen a los procesos de las comunicaciones. Son el soporte físico a través del cual el emisor y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de información. Como es bien sabido, existen los medios guiados, como por ejemplo los cables de par trenzado, cable coaxial, fibra óptica, y los no guiados, los cuales proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan, pero no las dirigen, como por ejemplo el aire y el vacío. Una de las primeras cosas en las que pensamos cuando hablamos de este tipo de medios es en las antenas, las cuales son diseñadas para radiar o recibir ondas electromagnéticas en los sistemas de comunicación. Los medios de transmisión constituyen el camino por el cual podemos establecer un enlace de comunicación y son de suma importancia para los sistemas actuales de telecomunicaciones. Esto ha sido todo. Mi nombre es Jesús Mendoza. Muchísimas gracias.